justificación para que no piensen pues que como yo estoy haciendo eso, entonces ya ahora lo pongo, ¿no? Para pues nada más, porque sí, o para presumir, ¿no? Pero no es el caso. Eh, Muy bien, bueno, esto ya lo habíamos visto, ya les había explicado por qué titulo esta introducción de esa manera, ¿no? Modernidad y capitalismo. También vimos rápidamente estos elementos que tienen que ver con eh, la base del discurso sociológico, ¿no? Expliqué también cómo estos autores, pues, de cierta manera, están siempre discutiendo, siempre abordando desde distintas perspectivas la idea de modernidad y también la idea de capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos comentado, también comentamos que era la ilustración, y bueno, decíamos que para entender a estos autores de la Escuela de Frankfurt, que más adelante vamos a ver quiénes son, a lo mejor ustedes más o menos los conocen o han oído de ellos, no es Adorno, la materia lleva su nombre, ¿no? De cada uno de ellos, Adorno, Horkheimer, Benjamin Marcuse, entre otros, Habermas, ¿no? Eric Fromm, entre otros también que vamos a señalar. Bueno, entonces ya habíamos hablado de eso, pero decíamos que para poder entender mejor a este grupo de intelectuales alemanes, pues, y no solamente estos intelectuales alemanes, me parece que también podría ayudarnos a entender mejor al propio Marx y al propio Weber, pues esto que comentábamos, ¿no? Este proceso filosófico y artístico, conocido como el romanticismo, y que pues bueno, regularmente nos los enseñan en la preparatoria eh, o en la secundaria, ¿no? Como un movimiento artístico que se caracteriza por tener o por darle una importancia muy fuerte a los sentimientos, ¿no? Es una exaltación de los sentimientos, es la definición que podemos encontrar así en un Larousse ilustrado. Eh, y bueno, lo único que hay que agregar es que, pues sí, hay una exaltación de los sentimientos, pero no únicamente es eso el romanticismo, ¿no? Hay toda una filosofía que se desarrolla a partir de ciertos filósofos y entonces no solamente es una expresión artística que va a exaltar los sentimientos, sino también una propuesta filosófica que busca acercarse a la imaginación, a los sueños, al misterio, a la cuestión religiosa, ¿no? eh, elementos que habían sido marginados por el discurso ilustrado. Es decir, el romanticismo surge como una reacción frente a la ilustración y frente a esos temas que la ilustración había pues ya desechado de manera muy rápida y de manera irreflexiva, ¿no? Entonces, bueno, el romanticismo los trae de vuelta y tiene varias consecuencias positivas. Por ejemplo, pues el surgimiento de la antropología. La antropología va a tener mayor fuerza y mayor desarrollo gracias a varios acercamientos que hicieron los románticos, bueno, románticos principalmente los románticos alemanes. Entonces, bueno, no únicamente es una expresión artística y no únicamente es la exaltación de los sentimientos, sino conlleva una serie de ideas y de consecuencias más allá de esto que nos dicen en la preparatoria. Entonces, bueno, Marx tiene un poco de romántico, los integrantes de la Escuela de Frankfurt tienen algo de románticos, son alemanes, ¿no? El propio Weber también, aunque es muy racional, ¿no? Pues al final, o casi al final de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, pues citando a Nietzsche, ahí se da un espacio, ¿no? Eh, muy, muy exaltado, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos
que podemos encontrar en estos sociólogos o en estos pensadores que provienen del romanticismo. Ya les había dicho que el propio Bolívar Echeverría nos decía en clase que Marx era un romántico ilustrado, ¿no? Y era un romántico ilustrado exactamente porque planteaba elementos románticos como el fin del mundo y un momento casi de una sociedad perfecta, ¿no? Como la época de oro, es decir, donde casi nadie iba a trabajar y todos iban a tener lo que necesitaban. Eso sería su parte romántica, pero también iba acompañado estos ideales románticos de todo un análisis muy racional que podíamos observar principalmente en El Capital y en sus demás obras filosóficas, ¿no? Entonces, por eso se hablaba de un romántico ilustrado. Bueno, entonces, aquí lo que estamos observando, les decía ya, ¿no? Es por un lado a Goya, que es un pintor español, más importantes en España del romanticismo, y por el otro lado está un pintor francés, Delacroix, que también es considerado pues uno de los principales representantes del romanticismo en Francia, ¿no? Entonces vemos por un lado a este titán, ¿no? A este gigante que está pues, como dándole la espalda a un asentamiento humano, ¿no? Y bueno, esto pareciera pues una leyenda, parte de un mito, ¿no? Lo que está haciendo Goya. Y por el otro lado, pues estamos viendo una alegoría, ¿no? Es la libertad guiando al pueblo. Vemos entonces pues a una mujer que lleva la bandera francesa y que pues está abriendo camino, ¿no? Entre un tumulto de personas que en el fondo parecen que están luchando y en el frente algunos de ellos parece que ya han perecido. Bueno, el romanticismo va a tener estas características que ya les comentaba, es decir, una propuesta de anhelar la libertad, de reivindicar nuevamente la imaginación, ¿no? El sueño, aquí vemos en estas dos láminas a Fuseli, por un lado, en la pesadilla, donde vemos a una mujer que está ahí durmiendo. Bueno, yo sé que está en una posición muy rara para dormir, pero se encuentra dormida y parece que en su sueño pues está ahí como un pequeño diablo, ¿no? Un pequeño ser extraño, y más al fondo pues también se encuentra ahí un caballo que aparece de repente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los románticos? Están abriendo, ¿no? La imaginación, están abriendo la posibilidad de otros mundos, ¿no? De otros espacios, y eso es lo que hace la imaginación. Esto no es racional, no están pintando algo que parezca o se parezca a la realidad, sino que están pintando algo que no existe o que si existe no se puede verificar de manera empírica, ¿no? Como pues, lo es un sueño. Del otro lado está otra vez Goya, y este es un grabado que no se alcanza a ver ahí, pero tiene una frase que dice así: el sueño de la razón produce monstruos, que fue también pues muy comentado porque pareciera que exactamente lo que va a venir después del desarrollo de la ilustración pues va a ser exactamente monstruos. El primer monstruo que vive Goya es ni más ni menos que pues se me fue el nombre, este conquistador francés, Napoleón Bonaparte, ¿no? Que va a invadir España y que pues exactamente dice Goya, está produciendo monstruos la ilustración, porque si Napoleón es producto de la ilustración, pues lo que está haciendo en España es algo monstruoso. Y eso pues es apenas el principio, ¿no? Porque exactamente lo que la Escuela de Frankfurt va a observar es que sí, el sueño de la razón produce monstruos, porque pareciera que la razón iba a evitar problemas en la sociedad, pero pues al parecer no pudo evitarlos. Entonces algo falló
algo salió mal, ¿no? Porque la ilustración exactamente lo que nos decía era eso. La ilustración, decíamos, es pues el momento, es el siglo XVIII, ¿no? El momento en donde se propone que la razón explique y ayude a comprender el mundo, ¿no? Sin la necesidad de otros discursos, sin la necesidad del discurso religioso o de cualquier otro tipo. Es decir, es el uso exclusivo de la razón para comprender y explicarse el mundo. Eso decía la ilustración, no es el proyecto ilustrado. Pues bueno, parece que el proyecto ilustrado se va a dormir, como dice Goya, y va a soñar con monstruos que después se vuelven muy reales. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos monstruos, pero aquí entonces, bueno, los románticos están señalando, ¿no? El sueño, cosas que el mismo Freud después va a comenzar a analizar de manera más sistematizada, ¿no? Y más objetiva para algunos. Estoy hablando de los sueños, ¿no? Y de su idea principal, que sería la idea del inconsciente. Bueno, entonces los ilustrados, además de reivindicar el sueño, de reivindicar la imaginación, también van a reivindicar la naturaleza como algo extremadamente mayor que el ser humano. Esta tela de uno de los principales románticos, que es el romántico más conocido, a mi parecer, alemán. A lo mejor han visto más esta pintura, ¿no? Que es Gaspar David Friedrich, el hombre mirando sobre la montaña. Bueno, pues él va a ser uno de los principales pintores románticos que exactamente nos deja ver este interés en la naturaleza que van a tener los románticos y que va también a ayudar a desarrollar la idea de cultura más que de civilización, que es algo que vamos a ver en el primer texto de Michel Louis, ¿no? Que tiene que ver sobre el contexto histórico del joven Lukács, cómo esa idea de cultura que se está discutiendo en Alemania, pues va a llegar hasta la escuela de Frankfurt. ¿Por qué la naturaleza tiene que ver con la cultura o por qué los románticos al reivindicar la naturaleza van a dar pauta para que se comience a discutir la idea de cultura? Pues bueno, porque la idea de cultura va a tener un significado muy particular para los alemanes. Va a hacer referencia a un cultivo, ¿no? Un cultivo, la palabra cultura viene del latín cultus, de cultivar, y la idea de cultivo es, o se genera en un primer momento, pues de la naturaleza, el cultivar la naturaleza, pero también viene después, ¿no? O vamos a decirlo así, regresa, no solamente está dirigido a la idea de cultivar la naturaleza, de cultivar la tierra, sino que regresa al mismo humano, y la idea de cultura va a tener también la idea del cultivo del alma humana. Es decir, la idea de cultivar al ser humano, y la cultura va a ser la encargada de cultivar lo que tenemos como naturaleza humana. Es decir, necesitamos de la cultura para cultivar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentimientos. Y entonces, bueno, estos son los románticos, que es todo un tema, ¿no? Bastante interesante. Solamente aquí pues estoy mencionando algunas cosas que nos van a servir, nos van a apoyar, van a servir como apoyo para los análisis posteriores. Pero bueno, el romanticismo, que viene como reacción de la Ilustración, va a tener un impas, es decir, como que va poco a poco a ser
marginado principalmente por los franceses que nuevamente contraatacan, vamos a decirlo así, en términos culturales, en términos artísticos. Y entonces después del romanticismo viene una corriente, algunos historiadores, ya no se usa tanto, pero algunos historiadores utilizaron la palabra estilo para tratar de ir estudiando estos momentos, ¿no? Del arte. Y bueno, entonces después viene el otro movimiento que es el realismo, en Francia, con Gustave Courbet como el principal exponente del realismo. Y bueno, lo que va a hacer Courbet es decirnos que es necesario dejar ya los sueños, la imaginación, la religión, la naturaleza, los primitivos, porque los románticos también van a comenzar a hablar de que la vida primitiva o la vida de culturas primitivas o de grupos humanos primitivos, pues es muy buena en comparación a la de los civilizados. Pero Courbet aquí lo que nos va a lo que está pasando y lo que va a decirnos es que el artista tiene que pues pintar o reflejar lo que pasa en la realidad. Y entonces hay una vuelta a la realidad, es 1855 más o menos. Esto viene acompañado pues de un desarrollo industrial muy fuerte que se da en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, es lo que va a estar analizando, por ejemplo, Saint-Simon, Comte y el propio Durkheim en Francia, ¿no? Este desarrollo industrial, científico, pues va a ser muy fuerte. Y bueno, aquí Courbet se ve envuelto en este progreso y hay un fuerte movimiento obrero, además, después de los fracasos de las revoluciones del 48, eh, viene otra vez una efervescencia revolucionaria, principalmente guiada por anarquistas en varias partes de Europa. Y entonces Courbet, pues bueno, va a sumarse a ellos, va a decir que nuevamente hay que ver la realidad y hay que cambiar la realidad. Aquí una eh, pintura de él, ¿no? Un autorretrato. Y aquí una pintura que le hace Courbet, ni más ni menos que a Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, el fundador del anarquismo francés, va a ser muy amigo de Courbet. El mismo Proudhon señaló que el pintor del proletariado, o que representaba al proletariado, era Courbet. Entonces, bueno, pues hay una relación muy estrecha entre el arte y el anarquismo, y en este caso entre Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon y Courbet. Este señor que vemos aquí es Proudhon, al que Marx criticó fuertemente, que es la propiedad. Eh, pero bueno, ustedes saben, era terrible en el sentido de que era un crítico feroz. Eh, entonces pues sí, le da golpes bastante fuertes a Proudhon, ¿no? Eh, vamos a ver que con quien no puede en su totalidad Marx es con Bakunin, ¿no? Pero bueno, Proudhon aquí está para que vean la relación que hay. Bueno, y entonces en este contexto donde vemos que hay una importancia por la realidad, en este contexto en donde estamos diciendo que el arte tiene que vincularse más con los movimientos sociales, que tiene que vincularse más con el socialismo libertario, con el anarquismo, en ese momento de una vuelta a la efervescencia, ¿no?, de los movimientos obreros, que podemos ver entonces en el arte, va a surgir la primera organización de obreros, pues que va a poner, eh, o que va a buscar organizar, ¿no?, las demandas socialistas que habían vuelto a surgir.
¿no? Y entonces surge la Primera Internacional, que como ustedes saben, pues es la primera agrupación obrera en Europa. Le llaman internacional porque consideraban que en ese momento, obviamente eran muy eurocéntricos, consideraban que pues casi todo el mundo estaba en Europa, ¿no? Entonces, bueno, consideran que esta es una unión obrera internacional porque se encuentran varios países europeos. Y aquí, pues la característica principal o lo que más se conoce en la Primera Internacional es que participan estos dos personajes que ustedes tienen ahí en su pantalla, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que se encuentran ni más ni menos que en esta organización obrera, Marx, que ya lo conocen, y Mikhail Bakunin. ¿Alguien sabe quién es Mikhail Bakunin? Sí, sí, claro, el pensador anarquista, autor de esta obra de Dios y el Estado, con esas tres banderas, ¿no? De ni Dios, ni patria, ni Estado, y que polarizó fuertemente con Marx, y que en el contexto de la Primera Internacional, pues Marx trató de apartarlo, ¿no? Por aquello del tema del Estado. Para Marx había que tomar el Estado, y Bakunin decía que el problema era el Estado, ¿no? Bueno, se me ocurre eso rápido. Muy bien, exactamente, Axel. Sí, es pues el otro gran dirigente, ¿no? De un grupo muy importante en ese momento, ¿no? De obreros socialistas que pues, son los anarquistas. Exactamente, estas ideas que menciona Axel, pues son correctas, ¿no? Hay una fuerte discusión entre ambos por la cuestión del Estado, ¿no? Eh, uno son, o desde la visión de Bakunin, Marx es un autoritario, ¿no? Y él se presenta como un antiautoritario. Y eso tiene que ver con lo que decía Axel, ¿no? Con su concepción que tienen del Estado, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces vean la magnitud, es decir, estamos frente a dos grandes personajes, dos grandes líderes revolucionarios eh, que están en esta organización y que, bueno, nos indican entonces cómo se está dando las ideas de Marx en ese momento, ¿no? En 1864. Y bueno, cómo termina esta Primera Internacional en 1872 con la expulsión de los anarquistas de esta primera organización, ¿no? Importante que tienen los obreros europeos. Entonces, bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que una efervescencia bastante interesante, ¿no? Los artistas también ya están interesados en cambiar la realidad, en participar directamente con los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento. Ya están dejando a un lado las cuestiones planteadas por los románticos, aunque acabo de decir que exactamente pues Marx tendría algo de romántico, igual que el propio Bakunin que tendría algo de romántico, ¿no? En el sentido de tratar de plantear siempre utopías, utopías en el sentido de sociedades, ¿no? En el caso de Bakunin, sociedades casi perfectas, de hombres libres, hombres y mujeres libres, donde ni siquiera se necesitarían leyes, ¿no? Así de fuerte. Eh, y bueno, entonces hay esta efervescencia, están presentes artistas, eh, hay dos grandes bloques con ideas bastante interesantes, ¿no? Hoy estamos en una situación donde varias de las propuestas anarquistas pues vuelven a tener una, eh, pues una presencia, ¿no? Muy importante. La idea del cuidado de los animales es una idea anarquista que viene desde el siglo XIX, ¿no? Eh, la idea de la liberación, más bien de la concepción, ¿no? De la mujer que simpatizaba ya con varias
teóricas del feminismo. Los anarquistas también ya lo habían planteado junto con ellas. La idea también de las cooperativas es una idea anarquista. La idea de buscar hacer las cosas uno mismo también es una idea anarquista. Entonces, bueno, hoy estamos frente a varias ideas anarquistas que se habían dejado a un lado, pero que vuelven a surgir. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Todavía seguimos en esta última parte del siglo XIX, como ustedes pueden darse cuenta, estamos más o menos en 1872. Pues bueno, hay otra expresión artística muy importante que nos deja ver que la ciencia poco a poco también tiene una importancia mayor en los discursos, ¿no? En los discursos políticos, en las ideas políticas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos la pintura con la cual algunos críticos consideran se inicia un nuevo movimiento artístico que es el impresionismo. Principal, el estudio de la luz para tratar de expresar en un cuadro la forma como se observa algo según la intensidad de luz. Hay una reacción frente al surgimiento de la fotografía, ¿no? Y bueno, los artistas comienzan a pensar en cuál es la función de la pintura frente a estos avances de la tecnología que serían la fotografía, ¿no? Y bueno, para responder a qué función tiene la pintura frente a estas revoluciones científicas, pues surgen los impresionistas para decirnos que se puede estudiar la luz y que muchas de las cosas que vemos, las vemos un poco, podríamos decir, borrosas o con manchas, ¿no? Según la luz o la intensidad de la luz que tengamos. Entonces, entre menor luz, pues se ven más borrosas las cosas, a mayor luz se supone que hay claridad y se ven más específicas. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Es una misma catedral, es el mismo artista, Claude Monet, pero pinta la catedral en distintos momentos del día. Uno muy en la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde. Y lo que nos va a mostrar exactamente es cómo la luz distorsiona la misma figura. Y entonces, cómo el estudio de la luz pues, permite entonces tener una impresión de las cosas de manera distinta. Bueno, entonces hay una fuerte presencia de la ciencia. Los impresionistas van a ocuparse de todos los avances de la ciencia que hay hasta ese momento en torno a los estudios sobre la luz. Y ese desarrollo científico que se está dando en Europa llega hasta el discurso, otra vez, hasta el discurso político, al discurso de análisis sociopolítico, es decir, llega a las ideas marxistas. Y entonces para 1889 surge otra organización obrera conocida como la Segunda Internacional. Esta Segunda Internacional, que va de 1889 a 1916, va a ser dirigida, entre otras personas, por un alemán llamado Eduard Bernstein. Bueno, Eduard Bernstein es importante porque va a ser uno de los primeros pensadores que va a decidir revisar las ideas de Marx, las ideas que eran consideradas ideas canónicas, es decir, que ya no las podían modificar, ¿no? Y entonces lo que él hace se le conoce como revisionismo exactamente por esta revisión que hace de ciertas ideas de Marx, del marxismo, manifestándose contra la teoría marxista de la lucha de clases, contra la doctrina de Marx sobre el colapso inevitable del capitalismo,
contra la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Al renunciar al objetivo final del proletariado, es decir, al socialismo, y al estimar como único objetivo del movimiento obrero la lucha por las reformas tendientes a mejorar bajo el capitalismo la situación económica de los obreros, Bernstein proclamó su fórmula oportunista. El movimiento lo es todo, la meta final no es nada. Eso es lo que decía Bernstein. En filosofía se manifestó contra la dialéctica, tildándola de elemento traidor en la doctrina de Marx, como algo que Marx tomó no críticamente de Hegel, ¿no? Del hegelianismo. Muy bien, bueno, entonces este señor es importante, este autor es importante porque, como ustedes pueden ver, le está quitando algo que la Escuela de Frankfurt va a volver a incorporar. ¿Qué es lo que incorpora la Escuela de Frankfurt? Incorpora nuevamente la filosofía en el análisis científico o de las ciencias sociales. Algo que Bernstein aquí está diciendo que hay que quitar. Entonces, si Marx mantenía la filosofía junto con un análisis económico, es decir, mantenía unida las ciencias sociales con la filosofía, lo que está haciendo aquí Bernstein es quitar la filosofía para mantener únicamente la idea de ciencia. Por supuesto, en las ciencias sociales, pero mantenía la idea de ciencia. Ahora, hay que entender a Bernstein, por eso puse todo lo demás, ¿no? Y por eso puse a los impresionistas. Hay que entender el contexto de Bernstein. Bernstein está en un momento, como les decía, de auge industrial. Estamos prácticamente en lo que algunos historiadores llaman la segunda revolución industrial, ¿no? Y entonces Bernstein está sorprendido con la ciencia, que dice, ¿saben qué? Que ya no necesitamos la filosofía. O sea, el análisis científico que Marx hizo en El Capital es suficiente. Ya no necesitamos ningún elemento filosófico. La dialéctica ya no nos sirve de nada. Necesitamos análisis objetivos, empíricos. Y si esto está pasando en Alemania con Bernstein, en Francia está ni más ni menos que Comte y el propio Durkheim, que también desde una perspectiva pues distinta, ¿no? Están proponiendo una reivindicación de la ciencia, ¿no? Y por eso pues, tenemos la idea del positivismo como un movimiento intelectual o teórico que reivindica el uso de las ciencias naturales, ¿no? En el análisis de lo social. ¿Pero por qué está pasando todo esto? Pues porque realmente las ciencias naturales están generando una revolución conocida históricamente como la segunda revolución industrial. Entonces por eso Bernstein pues, está atreviéndose a eso, o sea, por eso Bernstein dice, no necesitamos la filosofía, necesitamos ciencia, ¿no? Y entonces no podemos especular que vamos a hacer una revolución, tampoco podemos especular pues que va a existir una dictadura del proletariado, más bien hay que organizar a los obreros para que vayan ganando luchas particulares, mejoras salariales, derechos sociales, etcétera. Bueno, me he ido muy rápido, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, duda. Nada. Algo que les haya provocado una pregunta, una duda. Nada. Ok, bueno, entonces continúo. Junto con Bernstein va a haber otro personaje que también va a ser pues muy importante para
este revisionismo, para este nuevo socialismo que se está desarrollando en Europa. Y entonces el otro personaje, que es un austriaco, es Kautsky. Kautsky es el fundador del Partido Socialdemócrata de Austria, pero también es coautor del programa del Partido Socialdemócrata Alemán, junto con Bernstein. ¿Qué significa esto? Pues que estos dos que acabamos de mencionar van a fundar un partido, que es el Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, Kautsky austriaco y el otro alemán, pero Kautsky participa en el programa del Partido Socialdemócrata Alemán. Y entonces el Partido Socialdemócrata Alemán va a comenzar a girar teóricamente hacia un reformismo. ¿Qué significa esto? Pues que están dejando de lado la idea de revolución, están dejando de lado la dialéctica o estos elementos filosóficos que Marx pues mantenía. Y bueno, este pensamiento va a ser el que va a posicionarse en Europa poco a poco gracias a estos dos personajes. Ambos conocieron a Engels, entonces tenían una autoridad intelectual, porque pues, se supone que después de la muerte de Marx, Engels es el que se queda como heredero. Y entonces estos dos personajes conocen a Engels y bueno, Engels pues también les da como que los cobija y les da cierta autoridad también para que digan ciertas cosas en las organizaciones socialistas. Entonces pues ellos se posicionan y finalmente llevan a la pues, construcción de este partido socialdemócrata alemán. Bueno, entonces estamos entonces en la última parte del siglo XIX, estamos diciendo que hay un desarrollo industrial muy fuerte, que hay una revolución industrial, que hay un interés muy fuerte por la ciencia, ¿no? Podríamos decir que aquí se reivindica todo el programa de la Ilustración en este momento, por estos aportes científicos que surgen, ¿no? Y bueno, es en este momento todavía con este auge por la ciencia, donde va a surgir también otra expresión artística que es una de las últimas que se dan en Europa antes de la gran tragedia, ¿no? Y eso es el cubismo. Rápidamente lo voy a comentar, nada más para que tengamos elementos culturales también. Estoy aprovechando para también ampliar un poco el conocimiento estético, ¿no? Bueno, es el cubismo, sus dos principales representantes es Picasso y Braque. Picasso, como saben, es un español, Braque es un francés. Hacen un hincapié en la superficie plana y bidimensional de la imagen, de los cuadros. Van a rechazar las técnicas tradicionales de la perspectiva, es decir, la profundidad que podemos observar en un cuadro. El escorzo, que también es las figuras humanas vistas de frente. Los modelados, que vienen pues de todo el arte del Renacimiento. El claroscuro, que se ocupaba también para tratar de dar mayor impresión tridimensional a las imágenes. Y bueno, entonces van a estar en contra, estos dos, de imitar la naturaleza. Es decir, Picasso está teorizando y está diciéndonos que la pintura tiene que tener otra función. La pintura ya no tiene la función de pintar lo que el pintor está observando. Ya no se trata de imitar a la naturaleza. ¿De qué se trata entonces? Bueno, pues de otra cosa, vamos a ver de qué, pero entonces los pintores cubistas no están obligados a copiar ni la forma, ni la textura, ni el color, ni el espacio.
En cambio, presentan una nueva realidad en pinturas que representaban objetos radicalmente fragmentados, cuyos varios lados fueron vistos simultáneamente. ¿Qué nos están diciendo aquí? Bueno, Picasso, por ejemplo, está estudiando algunas ideas de Einstein sobre la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo. Está sorprendido también por el avance de la física y de la ciencia, y entonces están tratando de presentarnos algo en el lienzo que se pueda ver desde distintos ángulos, ¿no? Es decir, el pintor puede presentar algo que pintó de frente, del lado derecho, del lado izquierdo y detrás. Eso es lo que está planteando Picasso. Picasso es muy racional y objetivo en este periodo del cubismo. Va a proponer entonces puntos de vista múltiples, una descomposición de planos y una plasticidad. El cubismo se divide en dos fases, el analítico y el sintético, y también tienen elementos de collage y montaje. Algo súper importante aquí, que solamente se da en el arte, es que el cubismo, con todo y que está emocionado, que están emocionados tanto Picasso como Braque por la ciencia, voltean a ver a los primitivos como una fuente estética muy importante. Y aquí pues hay algo que no se da en el discurso político, ni menos en la ciencia en general, ni en las ciencias sociales, ni en el proyecto ilustrado, que es voltear a ver a las culturas primitivas. Bueno, ¿dónde podemos ver esto? Este cuadro es un cuadro revolucionario en varios aspectos que no voy a detenerme porque necesito irme más rápido, pero estamos entonces frente al cuadro de Las señoritas de Aviñón, de 1907, en donde Picasso pues muestra algo que para muchas personas fue aberrante. Aquí pues es uno de los cuadros que van a comenzar a sacar de onda, ¿no? Sacan de onda hasta nuestros días, porque pareciera que pues, está mal hecho, que no está acabado, que lo hizo un niño, que es un fanfarrón Picasso al pintar esto, etcétera, etcétera. No se trata de eso, se trata de lo que acabamos de decir, ¿no? Picasso está en contra de pintar lo que ve, no está proponiendo una perspectiva, ¿no? No hay profundidad en el cuadro, ustedes pueden verlo, es un cuadro bidimensional, es decir, está plano, y lo que vemos son 5 mujeres en distintas posiciones y que se pueden observar desde distintos ángulos. Hay un dibujo simple y lo interesante es esta descomposición desde distintos puntos de vista o desde distintos planos. Bueno, está haciendo algo muy loco. Aquí se puede ver su interés en el arte primitivo. Del lado derecho tienen una máscara africana que se parece mucho al rostro de una de las señoritas de Aviñón. Bueno, aquí es el inicio de Picasso, pero no nos interesa ahora. Se va hacia el cubismo. Por un lado podemos ver a Braque en una pintura que se llama El Estanque. Vean cómo está mirando, ¿no? De una manera muy geométrica para permitir la mirada desde distintos ángulos. Y vean a lo que llega Picasso, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un retrato de un señor que les compraba pinturas, que es realizado por Paul Cézanne, y del otro lado vemos al mismo personaje, pero pintado por Picasso. Pues aquí lo que estamos viendo es cómo Picasso está analizando los objetos y cómo a partir de este análisis de los objetos los va como fracturando, ¿no? Desde una perspectiva geométrica los fractura y esto permite verlos desde distintos ángulos sin una perspectiva, es decir, no hay profundidad en el cuadro, cosa que sí vemos en el de Cézanne, lo que parece ser una ventana y luego el sillón donde está sentado nos da la sensación de que hay profundidad en el cuadro.
Sin embargo, en el de Picasso, pues no tenemos esa profundidad. Sin embargo, podemos ver a este señor desde distintos ángulos. Bueno, no me interesa meterme tanto en esto porque es más bien una cuestión de historia del arte, pero voy a saltarme esto. Estos son ejemplos también de esta descomposición analítica que hace Picasso en el cubismo, solo para que se den cuenta entonces de cómo el arte está reflexionando sobre lo que está ocurriendo en ese momento, pero al mismo tiempo va más allá, ¿no? Este más allá me interesa que se den cuenta, y ahorita que no estamos todavía viendo los textos que vamos a ver, tenemos el tiempo o es el momento más oportuno para poder hacerlo, porque Adorno va a plantear esto, ¿no? Entonces, el arte no es una superestructura, como decía Marx. O sea, hay un interés en la ciencia, el propio Picasso está interesado en la física de Einstein, está tratando de ver los avances de la física, ¿no? La idea de la cuarta dimensión en términos físicos, la idea del tiempo, no solamente la cuestión del espacio, sino también la cuestión del tiempo, que es un elemento de la física moderna muy importante. Entonces, el arte surge de la sociedad, sí, pero no está encadenado a la realidad social. En otras palabras, no es un mero reflejo de la estructura económica o de la infraestructura. Eso sí, esos conceptos sí se acuerdan, ¿no? De Marx. Estructura, superestructura, infraestructura. Acuérdense que la superestructura eran las ideas, ¿no? Los valores estéticos, religiosos. Marx decía que la estructura económica determinaba la infraestructura, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema económico capitalista burgués, el arte es un reflejo de las relaciones sociales burguesas. Eso es lo que decía Marx, ¿no? Es un reflejo. Y lo que estamos diciendo ahora, y es lo que va a decir Adorno, y es lo que van a desarrollar más adelante pues, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, es que la cultura y el arte no siempre son reflejo del sistema económico. Y aquí lo que podemos ver con Picasso entonces es que hay sí un interés en la ciencia, es lo que está pasando en su contexto político, social y económico, pero va más allá. Bueno, entonces observen bien, ¿no? El arte va a tener también la función de abrir nuestra mente a imaginarnos otras cosas, a pensar otras cosas. El arte nos ayuda a pensar y vamos a ver que eso es lo que le interesa a Adorno, ¿no? Él va a decirnos que pensar es resistir frente a un mundo dominado por la industria cultural, por Facebook, y por otras cosas que vamos a ir viendo que ellos llaman la industria cultural. Frente a eso, el arte nos permite pensar de otra manera. Simple hecho de tratar de entender lo que estamos viendo pues, es el pensar. Ahora, estos últimos cuadros es la fase sintética del cubismo, en donde ya no fragmentan en partes al objeto, sino más bien lo van a sintetizar. Entonces, por un lado podemos ver el jugador de cartas, que sería el que está de su lado izquierdo. Siempre nos va a dar señales Picasso. Se puede ver aquí en verde un poco una carta. Y del otro lado, Braque, mujer con guitarra, que también nos da una señal, ¿no? Se puede ver en el centro, como las cuerdas y el centro de una guitarra.
Bueno, hasta aquí parecía que todo iba muy bien, ¿no? Hay progreso científico, por lo menos en Europa, ¿no? Hay progreso científico, hay expresiones artísticas que están pensando, que están reflexionando sobre la función del arte, sobre la función de la pintura, ¿no? Los socialdemócratas pues ya dejaron a un lado la revolución, dicen no es tan importante, eh, pero va a ocurrir algo muy fuerte que viene a parar en un primer momento muchas de estas cosas que se están haciendo, ¿no? Y eso pues es la Primera Guerra Mundial. Va a ser algo terrible. O sea, hoy ya no podemos ni siquiera imaginarlo, lo que ocurrió. O sea, lo que nos dicen en la primaria y, bueno, en las clases de historia, o sea, son puros datos fríos, acontecimientos que finalmente no nos ayudan a comprender lo que pasó, ¿no? Aquí vemos a Otto Dix, que es un pintor alemán, expresionista, que vivió muy de cerca la guerra y que por eso va a pintar esto, ¿no? Quedó traumado Otto Dix. ¿Y quién no? Porque vean lo que va a ocurrir, ¿no? Estas son fotos de la Primera Guerra Mundial, la preparación de estos como balas de los cañones. Y aquí lo que vamos a comenzar a ver es exactamente cómo el uso de la ciencia, pues no va a ser exactamente para algo positivo, sino más bien va a inclinarse por afanes imperialistas a la industria militar. Entonces, este aumento o este desarrollo productivo industrial que vive Europa, ¿no? Los lleva al imperialismo, a tratarse de disputar las zonas donde pueden obtener materias primas, mano de obra y nuevos mercados por medio de la guerra. Y entonces toda la ciencia va a estar dirigida a la industria militar. Pues vean esto, ¿no? Esas ametralladoras que para la época pues va a ser pues, de lo más nuevo. Las máscaras antiguas, acuérdense que hubo pues, en el bombardeo de las trincheras el uso de gases asfixiantes que van a provocar una situación terrible en esta guerra de trincheras. Acá podemos ver una montaña de cartuchos ya utilizados. Guillermo. Gracias, Rohan. La pintura de Guernica también está chida por eso, ¿no? Porque hace una crítica como al proceso de la ilustración y al proceso científico y tecnológico que se había dado como esa etapa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Incluso Picasso pone una bombilla en el centro de la pintura, ¿no? Que es como el detonante del conflicto bélico que hace referencia a la pintura y como todos los problemas sociales que conllevó el desarrollo tecnológico también pues para la población en general. Sí, exactamente, Guillermo. Va a haber por parte de Picasso exactamente bueno, un ejemplo de esta destrucción, ¿no? Pero este ejemplo es más adelante, ¿no? El Guernica fue pintado en el periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que el pueblo de Guernica pues, es bombardeado eh, por los nazis, ¿no? Por los aviones nazis. Ahorita olvidé cómo se llamaban estos aviones nazis. Pero entonces el Guernica sí es otro ejemplo, pero cronológicamente iría más adelante. Pero muy bien el dato y el ejemplo, Guillermo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Estamos viendo estos cañones monstruosos que utilizaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Me parece que no. Seguimos, ¿no? Con esta guerra de trincheras, es un poco un acercamiento visual para tratar de imaginarnos qué es lo que pasó.
Bueno, pues ahí pueden ver, la situación de los soldados era muy complicada porque los muertos tenían que convivir con, más bien los vivos tenían que convivir con los muertos, ya que sacar los cuerpos de los soldados era muy peligroso estando en estas trincheras y entonces pues podían pasar semanas enteras conviviendo con los cadáveres que se encontraban en la misma trinchera de los soldados vivos, entre ratas que llegaban a comerse los cuerpos, lodo, eh, todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Tenían que pues, tolerarse. Esta otra foto es un hueco que dejó un cañón de los que vimos anteriormente en París, perdón, no, en una parte de Francia, en París no. Y bueno, pues esto nos permite nos permite ver el tamaño de estas bombas, ¿no? Que tenían los cañones y que pues era algo terrible. Todavía no había aviones en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tenían como objetivo pues también tratar de lanzar bombas desde el aire. Tenían muy mal funcionamiento, pero bueno, es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología está buscando exactamente pues ver la posibilidad de destruir más, ¿no? Y más rápido. Al final de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y después otros países comienzan a desarrollar los tanques blindados, que serían estos tanques que vemos ahora, y pues, de la misma manera es otro ejemplo de esta ciencia dirigida hacia la industria militar. Este es otro tipo de tanques. Bueno, hay una paloma saliendo de un tanque, ya es casi el final de la guerra, ¿no? Acuérdense que ¿quién gana esta guerra? ¿Alguien recuerda quién ganó la guerra, la Primera Guerra Mundial? Sí, pues los aliados, los franceses, los ingleses, y con la ayuda de los yanquis, ¿no? Claro, exactamente, Axel. Sí, ganan los aliados la guerra, ¿no? Que es los países que acaba de mencionar su compañero, y los perdedores, pues es Alemania, Austria-Hungría, principalmente, ¿no? Eh, ellos son los que pierden la guerra, y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando los alemanes pierden la guerra, porque cada vez nos acercamos al momento el surgimiento de este marxismo no ortodoxo que surge después de la Primera Guerra Mundial y que es la raíz de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero entonces si decimos que los ganadores fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia y que los perdedores fueron Austria-Hungría y Alemania, hay un país que participó en la guerra que no queda ahí, ¿no? Que es Rusia. Y entonces lo que ocurre en Rusia pues es también muy importante para el discurso marxista, que es el que nos interesa, porque vamos a ver, la Escuela de Frankfurt mantiene de una manera muy particular una lectura de Marx, ¿no? Pero es una lectura pues, muy distinta a todo lo que hemos estado viendo ahora. Y entonces, bueno, pues lo que vemos en 1917 pues es el triunfo del marxismo revolucionario, o también conocido como el discurso político marxista, ¿no? Entonces, la Revolución Rusa del 17 es donde pues, se observa a estos tres personajes que ustedes seguramente conocen muy bien, ¿no? ¿Alguien podría decirme el nombre de estos personajes? ¿O no los conocen? ¿Alguien ahí? Pues son Lenin, Stalin y Gramsci, ¿no? Yo creo. Lenin, Stalin Trotsky. y... Trotsky, Sí, ¿no? muy bien. Exacto, ahí hubo una confusión. El que está en medio es Trotsky. Se parece un poco porque trae el corte de pelo un poco parecido al de Gramsci, pero
pero no es León Trotsky, ¿no? Pero el corte de Canero, ¿no? ¿Corte de qué, perdón? De Canero, de carcelario. Sí, un poco, supongo, pero sí, porque Gramsci que estaba en prisión, pues es cuando le toman la foto, ¿no? Esa famosa. Nada más que Gramsci está un poco más rizado su cabello, ¿no? O eso pareciera en las fotos. Trotsky era también un personaje, ¿no? Siempre aquí, pues yo creo que tomé la foto donde está más despeinado, porque Trotsky era así todo un divo, ¿no? O sea, se vestía muy, muy bien, o sea, siempre estaba muy bien vestido, muy bien peinado, muy bien presentable. Él consideraba que eso era muy importante para, según él, acercarse a las masas. Y bueno, aquí pues es el joven León Trotsky, ¿no? Muy bien. Lenin, súper despeinado, Ana. Sí, es el que se peinó, es el peor peinado de todos, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Ana, ¿no? Eh, bueno, entonces ya los conocen, ya saben qué hicieron, ¿no? Pues el principal es teórico también, ¿no? Del marxismo, o de este tipo de marxismo. Aquí lo podemos ver en acción en una de las fotos más famosas que recorren el mundo, en una tribuna en la Plaza Roja. Lenin, ni más ni menos que arengando, dicen, a las masas, ¿no? Eh, pues es todo un personaje, un gran líder, revolucionario, y pues lo que hace es una revolución, ¿no? La revolución de octubre. Eh, ya saben todo esto, ¿no? De 1917 prácticamente a 1921, Lenin crea una nueva constitución, le cambia el nombre de Rusia a URSS, eh, expropia tierras, toma fábricas que le va a dar a los obreros, y también junto con León Trotsky masacran a los marinos de Kronstadt. Y bueno, también en este periodo Lenin ni más ni menos que realiza la famosa purga política. ¿Alguien sabe qué es eso de la purga? ¿Qué es una purga? A lo mejor nada más la palabra la conocen, ¿no? ¿Quién podría decirme? Antes las abuelitas utilizaban eso, ¿no? Una limpieza, ¿no? Muy bien, exactamente una limpieza, ¿no? Las abuelitas limpiaban el estómago de los niños y los purgaban, ¿no? Con aceite de olivo. Eh, bueno, lo que hace Lenin es una limpia política de todos aquellos que se oponían a sus ideas, los mandaba a Siberia, a lo que él llamaba los trabajos forzados, o si no, pues los desaparecía. Entonces Lenin, bueno, no desde un inicio, pero casi desde un inicio va a mostrar este lado autoritario que los anarquistas criticaron desde un principio en Marx, y del cual muchos pensadores no van a estar de acuerdo, entre ellos la Escuela de Frankfurt. Pero bueno, aquí se para el tren, ¿eh? O sea, todas estas ideas de progreso, esta idea de que la ciencia iba muy bien, de que la ciencia podía explicar todo, de que el mismo Durkheim, por ejemplo, va a quedar fuertemente eh, golpeado por la guerra. Muy bien, sí, también los gulags, es otro ejemplo, Augusto, muy bien. Eh, pero entonces les decía que aquí se para el tren con la Primera Guerra Mundial porque pareciera que era puro progreso, progreso, pero mm, pues, ¿cuál progreso si se mataron despiadadamente
manera muy cruel y muchas veces hasta sádica. Entonces aquí hay una cuestión que paraliza estos ideales que venían desde la Ilustración, ¿no? Y que parecía que se estaban dando a finales del siglo XIX. Entonces, a principios del XX, de 1914 al 18, la guerra para esta idea de progreso, o estos ideales de progreso, esta confianza en la ciencia, esta confianza en la razón, se paraliza. ¿Sí me explico por qué? ¿Sí se están entendiendo y sí estoy transmitiendo correctamente lo que estoy diciendo, o hay alguna duda o hay alguna confusión? Bueno, ok. Al parecer no, ¿verdad? ¿No hay dudas, comentarios, preguntas? Ok. ¿No? Muy bien. Ok, bueno, no duden en señalar que si hay alguna duda, por favor, pues manifiéstenla. Pueden alzar la manita esa que sale ahí en Zoom, o pues pueden tomar la palabra, igual activando su micrófono. Entonces, bueno, pueden parar en cualquier momento que deseen participar, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces, en este periodo que les decía que de la guerra del 14 al 18, pues va a haber entonces una desilusión, podríamos decir, ¿no? Hay una desilusión muy fuerte porque pues, estaban confiando científicos, artistas, teóricos, la misma sociología francesa estaba muy confiada de que la razón, de que la ciencia pues, nos iba a sacar de la miseria, y parece que la guerra viene a destruir todo eso. La Segunda Internacional se disgrega exactamente por completo por la guerra. El Partido Socialdemócrata Alemán decide participar en la guerra, otro grupo socialista decía que no, que los obreros no tienen patria, que los obreros no tienen nacionalidad y que por lo tanto los obreros no tenían que participar en la guerra. Sin embargo, los dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán dicen que no, que es una cuestión vital apoyar a la patria y por eso deciden participar en la guerra. Y entonces ahí se disgrega la Segunda Internacional, se pelean los socialistas por la participación de la guerra. Y entonces parece que el socialismo pues tampoco viene a resolver algo. Y entonces en este momento surge una expresión artística bastante interesante que es el dadaísmo. El dadaísmo o dada, que es prácticamente un antiarte que surge por rechazo a la guerra y a Occidente. Es un regreso a cierto primitivismo que ya veíamos a los artistas, ya les había interesado. El mismo Picasso, vimos que le interesaba el arte africano. Los dadaístas son los primeros performanceros de la historia del arte. Los performances se ponen de moda muy para acá, como en los 70s, pero los dadaístas ya habían hecho un performance en 1916, ¿no? Que es la foto que observamos. Ahí es una parte del performance que hace Hugo Ball, disfrazado de un ser extraño, recitando un poema completamente extraño. Bueno, los dadaístas utilizan nuevos materiales, utilizan el azar y se manifiestan en la ciudad de Zúrich, Berlín, Nueva York y París.
Son las ciudades, en este momento, varias de las ciudades más importantes de Europa. Este antiarte va a manifestarse no solamente en la pintura, sino, que es lo que podemos ver en este cuadro amarillo de Jan Harp, no tiene título, de 1917. Los dadaístas habían ya señalado que un poema se podía hacer con recortes de un periódico, ¿no? Decían ellos que si ustedes querían ser poetas, pues nada más tenían que recortar al azar palabras de un periódico, aventarlas al aire, y así como se fueran acomodando en su caída, pues era como se estaba dictando el poema. Y un poco aquí lo que hace Jan Harp es exactamente eso, ¿no? Una idea de cuadritos que se avientan al aire y luego caen en la tela, y los presenta como una pintura. Es otra vez la reactivación de la imaginación frente a la razón, que está generando monstruos, como decía Goya, y que este primer gran monstruo fue la Primera Guerra Mundial. Del otro lado vemos pues una de las obras de arte más famosas, que es La Fuente o El Urinario, y más ni menos que del otro gran artista, el otro genio, que es Marcel Duchamp. Cabe señalar que aquí con La Fuente, que fue expuesta en 1917, prácticamente se inicia ya lo que hoy conocemos como el arte contemporáneo. Ese arte contemporáneo que muchas veces no entendemos y que pareciera que son tomadas de pelo, se inician con Marcel Duchamp al poner un urinario firmado por él con otro nombre como una obra de arte. Esto tiene un sentido, o sea, no es nada más una tomada de pelo, es una protesta, es una rebelión sobre lo que es el arte. Tiene sentido poner ese urinario en una exposición de arte. Lo que Marcel Duchamp está diciendo es: ¿cómo se atreven a seguir hablando de arte si se están matando de manera despiadada en Europa? Es decir, ¿qué es lo bello? ¿Y cómo están hablando de una estética en el momento en que se están completamente destruyendo los países europeos? Entonces, lo que dicen los dadaístas es: a ver, no chinguen, no pueden seguir con la idea de la estética burguesa. El arte tiene que cambiar, porque ¿cómo pueden explicarnos que se estén matando y al mismo tiempo mantengan sus ideas de belleza y de lo artístico? Por eso el dadaísmo se está dando como un antiarte. Están cansados. De todo esto. Ellos, más bien la tomada de pelo, dirían ellos, es los cuadros que están comprando los burgueses. Esa es la tomada de pelo. No esto. Porque además lo que están reivindicando es exactamente el pensar y la imaginación para proponer nuevas cosas. Bueno, no es una clase de historia del arte y además tenemos muy poco tiempo. Aquí unos collages de una mujer dadaísta increíble, que también van a ser antiarte, ¿no? Una pelea desde el arte mismo. Están poniendo bombas dentro del mismo campo del arte. Y bueno, vamos a concluir un poco, porque ya me di cuenta de que todavía hace falta algunas cosas y ya tenemos más o menos 8 minutos para que termine la clase. Pues bueno, vamos a ver un poquito algunas de las ideas del manifiesto dadaísta, que fue publicado en 1918 por un grupo de dadaístas que se encontraba en Zúrich. Y bueno, este manifiesto es muy raro, vean lo que dice, ¿no? Dice: yo escribí un manifiesto y no quiero nada.
Digo, sin embargo, ciertas cosas y estoy por principio contra los manifiestos, como también estoy contra los principios. Yo escribo este manifiesto para mostrar que pueden ejecutarse juntas las acciones opuestas en una sola y fresca respiración. Y también de la afirmación no estoy ni a favor ni en contra. Y no lo explico porque odio el sentido común. Bueno, esto parece un absurdo o una burla total. Porque están diciendo un manifiesto, pero está en contra de los manifiestos, ¿no? Un manifiesto manifiesta algo, sin embargo, dicen los dadistas, pues no queremos nada. Bueno, y luego dice, ¿cómo es que quieren ordenar el caos que constituye esa infinita e informe variación, el ser humano? El principio ama a tu prójimo es una hipocresía. Conócete es una utopía. Pero más aceptable, pues hay un contenido de maldad en ella. Ninguna piedad, luego de la matanza que nos queda, luego de la matanza nos queda la esperanza de una humanidad pacificada. Y hablo todo el tiempo de mí, puesto que no quiero convencer, no obligo a nadie a seguirme y todo el mundo hace su arte a su manera. Si es que conocer la alegría que sube en flechas hacia las capas astrales, o aquella que desciende a las minas de flores de cadáveres y espasmos fértiles. Sigue el manifiesto. No reconocemos ninguna teoría. Estamos hartos de las academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Es que se hace arte para ganar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Y bueno, ahí seguimos viendo a Hannah Hook, unos bellos títeres que hacía. Sigue el manifiesto y dice, el cubismo nació de la simple manera de mirar el objeto. Cézanne pintaba la taza 20 centímetros más abajo que sus ojos. Los cubistas la miran desde arriba, otros complican la apariencia al hacer una sección perpendicular y colocándola sensatamente de lado. No olvido a los creadores ni las grandes razones que ellos volvieron definitivas. Y hasta aquí voy a terminar. Dice, el futurista ve la misma taza en movimiento, una sucesión de objetos, uno al lado del otro, que maliciosamente hace atractiva con algunas líneas de fuerza. Ello sin prejuicio de que el lienzo sea de buena o mala pintura destinada a la inversión de capitales intelectuales. El pintor nuevo crea un mundo, es decir, ellos, ¿no? Serían los dadaístas, serían los pintores nuevos, los artistas nuevos que crean un mundo cuyos elementos son también los medios. Una obra sobria y definida, sin argumento. El artista nuevo protesta, ya no pinta, reproducción simbólica e ilusionista, sino que crea directamente en piedra, madera, fierro, estaño, organismos locomotores a los que puede voltear a cualquier lado el viento límpido de la sensación momentánea. Es la creación, entonces, frente a la destrucción. Continúa el manifiesto, pero ya no me va a dar tiempo, así que aquí voy a dejarlo, no, es que no, sí. No puedo dejar de compartir, no sé por qué. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Listo. O pregunta. Estamos más o menos hasta finales de la Primera Guerra Mundial, es decir, estamos hablando de 1917 a 1919 más o menos. El Instituto de Investigaciones Sociales, es decir, la Escuela de Frankfurt, se funda en 1924, que es casi ya. Pero estamos viendo antecedentes muy importantes que nos van a ayudar a entender, pues, la obra de estos autores. No sé si alguien tenga alguna duda. Pregunta, comentario. Ok, bueno, para el jueves les vamos a dar indicaciones porque dicen que no hay clases el lunes, entonces el jueves ya habrá una lectura que vamos a dejar en Classroom, en Facebook. La lectura de Michel Louis sobre el joven Lukács. Y bueno, esa lectura la vamos a comentar. Voy a preguntar sobre la lectura a aquellos que mantengan su cámara apagada. Y así vamos a comenzar la clase. Entonces, bueno, que tengan buen fin de semana.
Nos vemos pronto.